Capítulo 6. Después de que se anunciaron los resultados del examen de graduación, la escuela ya no necesitaba a Aori ni a los demás. Todos se fueron a casa a sus propias vidas. Pero antes de que Aori regresara a casa, tuvo que encargarse de llevar a Gui de regreso a su casa. Aunque Gui seguía diciendo que no era gran cosa, Aori todavía se sentía un poco apenado. La casa de Aori estaba en las afueras de Konoha, lindando con el famoso distrito Uchiha, que tenía derechos extraterritoriales. Para ser honestos, vivir al lado de un grupo de conejos de ojos rojos hizo que Aori fuera un poco cauteloso. Después de todo, tenía muchos secretos durante el día. Konoha no tenía mucho ambiente de guerra, pero por la noche, se podía sentir la tensión en el pueblo. Había poca gente en las calles y equipos de ninjas patrullaban abierta y secretamente, cumpliendo órdenes de defender el pueblo. Aori miró hacia arriba. Solo podía ver 3 caras en la roca Hokage. El primer, el segundo y el tercer Hokage. El tercer Hokage apenas había pasado su mejor momento. El cuarto Hokage, por otro lado, todavía estaba activo en varios campos de batalla, intimidando tanto a amigos como a enemigos bajo el nombre de El Destello Amarillo de Konoha. Al poco tiempo, Aori regresó a casa. Esta había sido la casa de la familia Shiraishi, pero ahora estaba solo él. Sin embargo, ya se había acostumbrado. No recordaba ni tenía idea del reducido espacio vital de Naruto. Si tuviera algo con lo que compararlo, podría entender que su propia casa, comparada con la de Naruto, podría considerarse un tratamiento protagonista. Desde que sus padres murieron, Aori se crió en un orfanato de Konoha hasta que cumplió 5 años. Después de eso, Konoha les daba a los huérfanos como él una parte de sus gastos de manutención, y ellos tenían que volverse autosuficientes. A la edad de 7 años, Aori ingresó en la Academia Ninja. Habían pasado 3 años y él tenía 10 años. En su mundo original, los niños de 10 años que iban a la guerra serían una broma, pero en el mundo de Naruto, eso se llamaba realidad. Había muchos niños menores de edad activos en el campo de batalla. Incluso un lugar como Konoha, que era relativamente humano en su gestión, tuvo que enviar a estos estudiantes recién graduados a la guerra. Esto se debía a que Konoha, a pesar de su fuerte poder nacional, era inevitablemente atacada por todos lados. En todas las guerras, la escasez de tropas era la norma. Aori consideró la situación de guerra actual mientras abría la puerta de su casa. Luego comenzó a preparar la cena, ya experto en la tarea. En ese momento, no sabía que se estaba gestando una conspiración de alto nivel en su contra en el liderazgo de Konoha. No se pongan nerviosos, el autor no juega con teorías conspirativas. Esa afirmación es un poco exagerada. Sigan leyendo y entenderán lo que realmente está pasando. Hace mucho tiempo, Konoha tenía una alborotadora difícil. Tenía 3 pasatiempos: apostar, apostar y apostar. También era terrible en los juegos de azar, básicamente perdía cada vez. Normalmente, alguien que perturbaba el orden social de esa manera sería castigado por la policía o el departamento de administración de la ciudad, pero ella tenía un estatus especial y básicamente nadie se atrevía a meterse con ella. Incluso quemó la barba del tercer Hokage. Sí, ella era la nieta del primer Hokage, la estudiante del tercer Hokage, la princesa del clan Senju Konoha. Su nombre era Tsunade. Entonces Tsunade finalmente creció. Aunque todavía amaba los juegos de azar, había madurado y había dejado de lado su imprudencia. ¿La gran aldea de Konoha finalmente volvió a la paz, o sí? Por supuesto que no. ¿Cómo podría ser? Tsunade creció y dejó de comportarse de forma traviesa. No había ningún problema con eso. El problema fue que, poco después, la alborotadora No 2 descendió sobre Konoha. La alborotadora No 2 no tenía el mismo pasado extravagante que Tsunade, pero básicamente también era intocable. Su poder destructivo y sus travesuras eran incluso mayores que los de Tsunade. Sí, su nombre era Uzumaki Kushina, la Jinchuriki zorro de 9 colas, también conocida como la habanero al rojo vivo. Ahora era el momento más fogoso de la habanera al rojo vivo. Cuando salía a la calle, básicamente tenía escritas en la cabeza las palabras "no te metas conmigo". Incluso a esos conejos de ojos rojos del clan Uchiha los golpearía si quisiera. No se podía evitar. Ella era la Jinchuriki del zorro de 9 colas. Su novio era básicamente invencible en combate individual en el mundo ninja actual, y tampoco le temía a una pelea en grupo. El maestro de su novio era uno de los Sannin, Jiraiya. Y ella era cercana a Tsunade. Entonces, digamos que ella, teóricamente, también podría quemar la barba del Hokage. Ya era tiempo de guerra, pero Kushina todavía no se comportaba como debía.
Constantemente causaba problemas en la aldea, a veces insignificantes, a veces causándole un dolor de cabeza al Hokage. El problema era que, como Jinchuriki del zorro de 9 colas, Kusina tenía que quedarse en la aldea bajo la protección del Hokage. No podía salir de los límites de la barrera de Konoha, pero no había superado su leve caso de trastorno por déficit de atención. ¿Cómo podría comportarse? Esto se manifestó en que solicitó repetidamente ir al frente, lo que, por supuesto, nunca le fue permitido. También intentó escabullirse, pero afortunadamente, el Hokage la atrapó cada vez. Si ella fuera al frente, entonces uno de los pilares de Konoha, el destello amarillo, Namikaze Minato y Un Sanin, tendrían que detener todo lo demás que estaban haciendo. Proteger a Kusina sería su trabajo de tiempo completo. La Hokage, como una mujer de mediana edad, expuso los hechos y razonó con Kusina una y otra vez. Pero la Red Hot Pepper permaneció indiferente. Entonces, la Hokage comenzó a asignarle tareas para que tuviera algo que hacer. Por supuesto, eso no era suficiente. Necesitaba algo divertido, algo con qué jugar. El Hokage tuvo que elegir cuidadosamente este juguete. Namikaze Minato tenía un alumno llamado Kakashi. Era increíblemente fuerte para su corta edad y tenía un talento asombroso, lo que puso a Kusina muy celosa. Ella siempre había querido tener un estudiante propio, pero debido al ejemplo de Minato, no quería que su estudiante perdiera ante el estudiante de Minato. Por lo tanto, la calidad de este estudiante tenía que ser alta. No podía ser peor que Kakashi. Esto le dio un dolor de cabeza al Hokage. ¿Era fácil encontrar ese tipo de talento? Durante un tiempo, había estado buscando a este tipo de persona en la Academia Ninja. Luego, poco a poco, encontró a un estudiante muy interesante. ¿Puedes adivinar quién es esta persona inteligente, talentosa y poderosa? ¿Quién recibirá la importante misión de jugar con Kusina? Bueno, es realmente difícil de adivinar el protagonista. Aori no sabía que su destino ya estaba decidido. Estaba planeando lo que llevaría al campo de batalla, cómo mataría a los enemigos y cómo se protegería. Nunca imaginaría que mientras sus compañeros graduados eran enviados al campo de batalla, él, que se consideraba bueno en el combate práctico, no tendría la oportunidad de ir a la guerra por un tiempo. Tendría que quedarse en Konoha. Capítulo 7. Escuela Ninja, segundo día del examen de graduación. Gui no vino a la escuela hoy porque ya sabía de antemano que se agregaría al equipo de su padre Migrai. Hace 2 horas, los estudiantes habían sido retirados uno tras otro, y la mayoría de ellos habían abandonado el aula. La Tercera Guerra Mundial Ninja ha entrado en su fase intermedia. Konoha ha expulsado finalmente a todas las fuerzas enemigas que han invadido el país del fuego y, mientras consolida su línea de frente, ha comenzado a intentar contraatacar. Aunque la situación muestra signos de mejora, Konoha aún no es optimista. Para ganar la guerra, deben derrotar al enemigo en el campo de batalla, lo que requiere una estrategia ofensiva en lugar de solo defensiva. La realidad es que la fuerza militar de Konoha es muy escasa cuando se implementa una estrategia defensiva. Ahora, si quieren cambiar a una postura ofensiva, la fuerza militar de Konoha se verá exprimida al límite. Tienes las familias más poderosas y tipos fuertes en tu aldea, simplemente deja de pelear entre ustedes. Por lo tanto, estos estudiantes que acaban de graduarse de la escuela ninja irán al campo de batalla, y es posible que ni siquiera tengan tiempo para adaptarse, y pueden ir directamente al campo de batalla. Afortunadamente, debido a que estamos en tiempos de guerra, el contenido que se enseña en la escuela ninja es mucho más específico y práctico que lo que Naruto enseñaba en tiempos de paz. Al menos los métodos básicos de control del chakra, como trepar árboles o mantenerse a flote en el agua, son el contenido básico del curso que se enseña en la escuela ninja. Por supuesto, incluso así, estos recién llegados que acaban de graduarse de la escuela ninja todavía no tienen ningún efecto en la guerra. Una vez que son puestos en el campo de batalla, aunque pueden compensar la diferencia en fuerza militar, por el momento, no tienen ninguna importancia positiva para fortalecer el poder de combate. Lo que hace Konoha es en realidad un proceso cruel de tamizar las arenas de las olas, y los estudiantes mediocres serán rápidamente eliminados por la guerra, mientras que los genios restantes surgirán rápidamente. Aori no tenía aversión ni deseo de ir al frente. Aunque esta segunda vida le había sido dada de forma gratuita, aún quería seguir la corriente. Shix 9. Pensé que quería irse jajaja, buena decisión, como ninja, si fuera al campo de batalla, sin duda sería carne de cañón. Afortunadamente, tenía otras habilidades en las que confiar. Esta es en realidad una de las razones por las que Aori no tiene muchos amigos.
Aparte de algunos idiotas locos y tontos como Gui y Obito, todos los demás piensan que Aori es misterioso y es difícil que la gente confíe en él. Grupos de estudiantes siguieron a sus maestros fuera del aula. Aori miraba de vez en cuando hacia la puerta del aula. Tenía curiosidad por saber qué tipo de persona era su ninja líder. Si era posible, esperaba que la persona fuera de un nivel superior para poder aprender más ninjutsu del maestro. En cierto sentido, el nivel del líder ninja determinaba los logros futuros de sus alumnos. Los alumnos de la misma calidad pueden tener futuros completamente diferentes con distintos maestros. La importancia del maestro líder se puede ver. Entonces, vio a un apuesto ninja rubio con una suave sonrisa en su rostro entrando al salón de clases con un pequeño ninja de cabello blanco y una máscara que parecía muy arrogante. Así es, esta persona es el famoso Yellow Flash Minato Namikaze, es considerado un pez gordo en Konoha. En cuanto a la persona a su lado, era por supuesto Ataque Kakashi. La mirada de Aori se posó primero en Kakashi. Sí, en ese momento, Ataque Kakashi, con el título de hijo de colmillo blanco, todavía era muy arrogante y se tenía en alta estima a pesar de su corta edad. Aori frunció levemente los labios. ¿Crees que eres Aiki Kusuo Kakaroto? Eres solo Ataque Kakashi. Bueno, de hecho hay un toque de celos en la actitud de Aori-san. Después de todo, los estudiantes geniales como Kakashi, que se graduaron de la escuela ninja antes de tiempo, son ejemplos raros. La mayoría de las personas permanecen en la escuela ninja durante 3 años, como Shiraishi y Aori. Por supuesto, si Aori hubiera querido, podría haberse graduado de la escuela antes de tiempo, pero simplemente se quedó en la escuela. Kakashi sí tiene el capital del que estar orgulloso, no por la reputación de su padre, sino por su propia fuerza. En ese momento, Kakashi se graduó de la escuela ninja a la edad de 5 años, y fue promovido a Chunin un año después de la graduación. Ahora tiene solo 9 años, pero ya tiene la fuerza comparable a la de un Jonin especial. La mirada de Aori se dirigió de nuevo a Minato Namikaze, el futuro cuarto Hokage. Para ser honestos, no fue injusto que Orochimaru, uno de los 3 ninjas, perdiera ante Minato. Aunque el primero era poderoso, tenía una personalidad fría, mientras que el segundo era de hecho el candidato perfecto para convertirse en Hokage. Nació como un plebeyo, tenía un ninjutsu excelente, un pensamiento claro, un fuerte y de personalidad gentil, podría encarnar perfectamente la llamada voluntad de fuego. El tercer Hokage no se equivocó en su elección. Jiraiya dijo. En comparación con el cuarto Hokage, todos los demás palidecen en comparación. Él es la persona con más cualidades ninja en la historia. No estaba alardeando de su discípulo, estaba diciendo la verdad, y esa era también la percepción que toda Konoha tenía de Minato. Probablemente, esta era la figura más importante de Konoha que Aori había conocido, a excepción del tercer Hokage, por supuesto. Solía acudir a la escuela ninja cuando no tenía nada que hacer y era tan amigable como un abuelo anciano de al lado, pero carecía de coraje y visión, lo que hizo que los estudiantes de la escuela ninja no respetaran mucho al tercer Hokage. Si fuera posible, Aori esperaba convertirse en discípulo de Minato, pero sabía que eso era imposible. Después de todo, incluso si no estaba familiarizado con la trama de Naruto, aún conocía a los miembros de la clase de Minato. Lo que no sabía en ese momento era que en el futuro se llevaría bien con Minato Namikaze de una manera bastante alternativa. Si Minato caminara por la calle, definitivamente atraería la atención del 100% de la gente. Sin embargo, en la escuela ninja, todos deben haber oído el nombre de Yellow Flash, pero no sabían cómo era Flash, por lo que no se dieron cuenta de que su ídolo había entrado al salón de clases. Además, originalmente había menos de 10 personas en el aula. Obito Uchiha, Nohara Rin. Efectivamente, después de que Minato Namikaze entró al aula, inmediatamente gritó los nombres de Obito y Rin. Oye, ¿tú eres Kakashi? ¿Por qué estás aquí? Obito vio aparecer un mechón de pelo blanco frente a sus ojos. Después de confirmarlo, descubrió que no era el mechón de pelo que pertenecía a Aori. Entonces supo de inmediato quién era el dueño del pelo blanco y luego comenzó a gritar en un instante. Inesperadamente, Obito no reconoció a Minato Namikaze, pero reconoció a Kakashi Ataque, a quien no había visto durante 3 años. Este inolvidable vínculo ha quedado grabado en la mente y el corazón de ambas partes. ¿Serán estos los legendarios mejores amigos de por vida? Al escuchar el nombre de Kakashi, todos en el aula centraron su atención. Obito, Rin, ¿conocen a Kakashi? Pero hablemos después de que nos vayamos de aquí, dijo rápidamente Minato antes de que Kakashi pudiera provocar a Obito, este tipo con cabeza pero sin cerebro. Capítulo 8. Aori era el único que quedaba en el aula.
Incluso ahora, todavía no sabía quién sería su maestro. Si querías saber en qué se diferenciaba su atuendo de hoy del de ayer, era la placa de identificación que colgaba de su frente. Otra vez te equivocaste. El término profesional para eso era cinta para la cabeza. No está claro para qué se usaba en batalla. Tal vez el único propósito era distinguir a qué aldea pertenecía un ninja. Según la trama habitual, Aori, como protagonista, debería haber llevado una túnica blanca llamativa, que pareciera un vestido de novia. Pero no era así. No tenía la conciencia de sí mismo de un viajero en el tiempo. Digámoslo de esta manera, parecía exactamente un chunin promedio sin su disfraz. Botas negras, espinilleras blancas, pantalones negros, una camisa de manga larga ligeramente grande. Pero como las mangas eran demasiado largas, tuvo que remangarlas hasta los codos. En resumen, era lo más común posible. Justo cuando Aori estaba a punto de dejar de esperar, la persona que estaba esperando finalmente llegó. Ninja 009887, Shiraishi Aori, ¿eres tú? La recién llegada vestía un uniforme ninja estándar, su rostro era hermoso y su voz era fuerte, pero lo más llamativo de ella era su cabello rojo intenso. Ese cabello rojo representaba su identidad. Descendiente del clan Uzumaki, Jonin de Konoha, Jinchuriki del zorro de 9 colas, Uzumaki Kushina. ¿Qué vio Aori? Vio un tesoro de la técnica de la foca andante entrar en el aula. Soy solo yo en toda la clase, ¿de acuerdo? Murmuró Aori para sí mismo, pero se puso de pie. Por supuesto, conocía la identidad de Kushina. Incluso sin sus recuerdos del pasado, sabía el nombre de Kushina. Aunque su identidad como la Jinchuriki del zorro de 9 colas se mantenía en secreto para los ninjas comunes y los civiles, era tan problemática como Naruto, lo que la hacía increíblemente famosa en Konoha. Aori lo entendió ahora. Kushina probablemente era su maestra. Para ser honesto, no sabía mucho sobre ella. Solo sabía que era descendiente del clan Uzumaki, la esposa del cuarto Hokage, la madre de Naruto, la Jinchuriki del zorro de 9 colas, y experta en técnicas de sellado. Pero, ¿sería feliz con Kushina como maestra? Absolutamente. Incluso si tuviera que intercambiar lugares con Obito, no lo haría. Estaba extremadamente interesado en las técnicas de sellado. Kushina no prestó atención a las quejas de Aori. Por supuesto que sé que eres solo tú. Solo quería confirmarlo. Ven conmigo. Cuando Aori se acercó a ella, Kushina le dio 2 palmadas en la espalda, pero fue demasiado brusca y Aori tropezó. Esta persona es un poco descuidada y su comportamiento es peligroso. Aori instantáneamente tomó esa decisión. Kushina abrió el camino y Aori la siguió. El tercer Hokage aún no sabía que juntar a estos dos sería una decisión de la que se arrepentiría profundamente. Sería la única decisión de la que se arrepentiría más que de dejar libre a Orochimaru más tarde. Déjame presentarme. Mi nombre es Uzumaki Kushina, Jonin, y seré tu maestra, dijo Kushina. Estaban en un pequeño campo de entrenamiento. Déjame explicarte. Originalmente, allí había un entrenamiento ninja, pero cuando llegó Kushina, rápidamente le cedió su espacio. El astuto protagonista ya estaba pensando en cómo podría lograr que Kushina le enseñara todo tipo de técnicas de focas. Maestra Kushina, usted ya sabe mi nombre, Shiraishi Aori, 11 años, genin. Kushina asintió. Por supuesto, ella conocía la identidad de Aori. De hecho, también conocía parte de su información básica. Sin que Aori lo supiera, ya lo había examinado muchas veces. Pero todas esas pruebas eran pruebas escritas, mezcladas con las diversas pruebas de la Academia Ninja. El nivel de dificultad era absolutamente alto, pero Aori nunca se había quedado perplejo. Esta fue la razón principal por la que eligió a Aori. En comparación con el nivel actual de los estudiantes de la Academia Ninja, valoraba más la inteligencia de un ninja. La inteligencia podía determinar en gran medida el potencial de crecimiento de un ninja, y la forma en que enseñaba a los ninjas requería estudiantes con una inteligencia superior a la media. Además, la fuerza de combate real de Aori también era bastante buena. Kushina ya sabía que Aori había demostrado técnicas competentes de liberación del relámpago durante el examen de graduación de ayer. Entonces, Aori, tenemos que conocernos. ¿Tienes algún objetivo en la vida, algún plan o algo por el estilo? La frente de Aori se llenó de líneas negras. Hermana mayor, no eres buena hablando de corazón a corazón. ¿Podemos saltearlo, no? ¿Objetivos, Quiero vivir una vida en la que sea un ninja despreocupado y gane dinero despreocupadamente. Cuando cumpla 20 años, quiero casarme con una mujer que no sea ni bonita ni fea. Entonces tendré 2 hijos.
La primera será una niña y el segundo un niño. Cuando mi hija se case y mi hijo pueda valerse por sí mismo, me retiraré de mi trabajo de ninja. Entonces pasaré mis días jugando al ajedrez o al Go, viviendo una vida tranquila en reclusión. Luego moriré antes que mi esposa. Antes de que Aori pudiera terminar de plagiar las palabras de otra persona, sintió un ligero golpe en la frente. Intenta decir algo diferente. ¿Eres un hombre de mediana edad que enfrenta una crisis de la mediana edad? Di algo positivo, dijo Kusina. Aori finalmente lo entendió. Kusina puede no ser muy sincera cuando habla, pero no es fácil engañarla. Esta conversación probablemente era para determinar si un nuevo genin como Aori tenía tendencias disidentes, anti-ninja o anti-aldea. Objetivos de vida, en realidad, siempre he querido algo, pero ese tipo de cosas son difíciles de conseguir. O es inútil forzarlas. Espero tener la oportunidad de cumplirlas en esta vida. La voz de Aori sonaba un poco melancólica, lo cual no era una emoción que alguien de su edad debería tener. Afortunadamente, Kusina no presionó más a Aori para averiguar qué quería. Probablemente pensó que presionar más implicaría privacidad personal. Los antecedentes de Aori eran claros. No había ninguna duda al respecto. Sus padres eran ninjas que murieron en la actual guerra mundial ninja. Creció en Konoha y nunca había salido de la aldea. Nunca había tenido contacto con nadie de fuera de la aldea. Por lo tanto, esta línea de preguntas era solo una formalidad. Ahora que nuestra conversación ha terminado, veamos tu verdadera fuerza, dijo Kusina. Luego sacó una campana de su bolsa ninja. Afortunadamente, Aori no conocía la trama de Naruto. De lo contrario, no habría podido evitar hacer un comentario sarcástico en ese momento. La presencia y el número de apariciones de la campana en Naruto casi podrían superar las del 70% de los personajes. ¿Eh? Pruébalo. ¿Puedes arrebatarme esta campana de la mano? Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 9. Los ojos de Aori se iluminaron. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Maestra Kusina, ¿qué pasa si logro agarrar la campana? Kusina sonrió levemente y miró a Aori. ¿De verdad lo agarraste? Aori, aunque eres bastante fuerte, es solo en comparación con tus compañeros. Es muy difícil arrebatarme esta campana. Deberías saber que soy una Jonin. Esto no es como entrenar con compañeros de clase en la academia ninja. Kusina le estaba recordando a Aori que no subestimara la brecha entre un Jonin y un genin. Sé que tú eres un Jonin y yo soy un genin, pero los genin siguen siendo ninjas. En una pelea entre ninjas, nadie puede estar seguro de cuál será el resultado hasta que se enfrenten, dijo Aori con valentía. Podía decir con seguridad que Kusina no podía hablar en serio cuando se enfrentaba a él. Si lo hiciera, no tendría la oportunidad de contraatacar y toda esta prueba no tendría sentido. Tienes razón. Si puedes conseguir la campana, ¿qué quieres? Preguntó Kusina. Tenía un alto nivel de tolerancia hacia su primer estudiante. Si gano, entonces, maestra Kusina, por favor enséñeme un nuevo jutsu lo antes posible. Kusina finalmente entendió lo que Aori quería. No hay problema. De todos modos te enseñaría un nuevo jutsu. Es el deber de un maestro. Muchos genin que acababan de graduarse de la academia ninja tenían este problema. Querían aprender tantos jutsus como fuera posible lo más rápido posible. Ser codicioso, querer demasiado y abarcar todo eran los problemas comunes de los niños. Kusina pensaba que con Aori sucedía lo mismo. De hecho, si reemplazabas la palabra jutsu en la declaración de Aori por técnicas de sellado, ese era su verdadero objetivo. Pero también sabía que había que tomar las cosas paso a paso. La prisa es mala suerte. Había que ocultar las intenciones cuando era el momento de ocultarlas. Kusina se ató la campana a la cintura y dijo, ¿alguna otra pregunta? Si no, comencemos. No más preguntas. Muy bien, comencemos. Sé que puedes usar el elemento relámpago. No te contengas. En realidad, arrebatarle la campana a Kusina no fue tan difícil. Aori no estaba tratando de derrotar a un Jonin. Solo estaba tratando de quitarle algo. Era completamente posible hacerlo con un ataque sorpresa. Aori exhaló lentamente. Si se tratara de cualquier otra persona que acababa de salir de la academia ninja, enfrentarse a un Jonin no habría tenido ningún efecto. Pero él era diferente. Su control sobre el elemento relámpago era absolutamente profesional. El chakra del elemento relámpago comenzó a fluir por su cuerpo. Poco a poco, arcos eléctricos comenzaron a parpadear alrededor de la superficie de Aori. ¿Jutsu sin sello? Kusina se sobresaltó de inmediato.
Nunca había visto a un ninja realizar un elemento relámpago tan poderoso sin un sello manual. Pensó que tal vez tendría que tomárselo en serio. Sí. Mi cuerpo es un poco especial por naturaleza. Soy muy adaptable al elemento rayo. Independientemente del nivel de jutsu de elemento rayo, básicamente puedo usarlos sin sellos manuales, explicó Aori después de terminar de hablar. Aori atacó directamente a Kushina. Rápido. Kushina se sorprendió por la velocidad de Aori. Esta velocidad excedía por mucho el nivel de un genin. Pero ella solo se sorprendió un poco. Comparada con el ninja más rápido del mundo, Namikaze Minato, la velocidad de Aori no era nada especial. Elegir un ataque frontal contra un Jonin, esa no es una buena táctica. Casi al instante, Aori desapareció de su posición. Luego, le lanzó un puñetazo directo a Kushina. Por supuesto, este tipo de ataque directo sería difícil de ejecutar. Kushina agarró el puño de Aori con una mano. Justo en ese momento las cosas dieron un giro. Se escuchó un agudo canto de pájaro. Los débiles arcos eléctricos en la superficie de Aori se convirtieron instantáneamente en intensos rayos. Flujo Chidori. La intensidad del lanzamiento relámpago de Aori aumentó inmediatamente varias veces. La estimulación y erosión de liberación del rayo provocó que la mano de Kushina sintiera un dolor intenso y continuo y un entumecimiento. Ella frunció el ceño levemente, dándose cuenta de que no podía mantenerse en contacto con Aori mientras él estaba usando el flujo del pájaro relámpago. Su brazo utilizó involuntariamente el 70% de su fuerza para lanzar a Aori hacia adelante. Kushina levantó la mano y la miró. Descubrió que, tras unos segundos de contacto, la piel del dorso de su mano ya se estaba pelando como escamas. Sabía que esas células probablemente estaban muertas. Volteó la mano y miró su palma. La situación era peor allí. Había una capa de negro quemado por el calor. Kushina se dio cuenta de que había sido un poco descuidada. No debería haber recibido ese golpe de frente. Ese es un poderoso chakra del elemento relámpago. ¿Creaste esa técnica tú mismo? Le preguntó Kushina a Aori, que estaba a varios metros de distancia. Sí. Aori ni siquiera parpadeó cuando dijo eso. Después de todo, Kakashi aún no podía usar el cortador relámpago y, según la ley de patentes, este era un invento de Aori. Aunque Kushina lo había arrojado un poco descuidadamente, Aori aterrizó suavemente y no sufrió ningún daño real. Es una técnica muy peligrosa y parece que consume mucho chakra. Este elemento relámpago supera mis expectativas. Basándonos en su poder, es al menos de rango A, dijo Kushina. El problema no era que Aori pudiera usar una técnica de rango A a su corta edad. El problema era que él creó esta técnica. ¿Qué significaba eso? Que ella, Kushina, tenía un buen ojo para los talentos. El agudo canto del pájaro continuó y la mano que Kushina había quemado con el elemento relámpago había comenzado a sanar. Puede que Aori no lo supiera, pero ese era el poder del chakra del 9 colas. Esta técnica se llama Chidori Flow. Si tuviera que juzgarla yo mismo, también es una técnica de rango a. Su poder es naturalmente innegable, pero consume una enorme cantidad de chakra. En cuanto a mí ahora, probablemente solo pueda mantenerla entre 2 y 5 minutos, dijo Aori. Ah, ¿sí? Entonces ¿quieres decidir el resultado en estos 2 minutos? Kushina se sorprendió de nuevo. Ser capaz de mantener un chakra tan poderoso durante 2 minutos significaba que las reservas de chakra de Aori superaban las de un Chunin promedio. Aori había sido rápido antes, pero después de usar Lightning Beam Flow, se volvió aún más rápido. La velocidad del rayo es la velocidad de la luz. Al estimular sus células con Lightning Release, la velocidad de movimiento de Aori no podía compararse con la velocidad de la luz, pero se podría decir que era tan rápido que era prácticamente imparable, pero Aori se quedó quieto y no atacó. En cambio, aprovechó la oportunidad para disipar el flujo de Chidori. Sus acciones confundieron un poco a Kushina. ¿Por qué disipaste la técnica? ¿No dijiste que podías mantenerla durante 2 minutos? Aori había afirmado que podía mantener el flujo Chidori durante 2 a 5 minutos. Eso era cierto. Pero este ataque solo había durado menos de 10 segundos y ya había dejado de usarlo. El flujo Chidori consume mucho chakra, pero el motivo por el que dejé de hacerlo no tiene que ver con el chakra. Nuestra lucha ha terminado. Dijo esto y luego abrió la palma de la mano. En su mano había una campana que yacía tranquilamente. Kushina miró inconscientemente su cintura. Efectivamente, la campana que estaba allí había desaparecido. Ella comprendió al instante. Cuando centré mi atención en tu puño y en tu nuevo jutsu, ¿me arrebataste la campana? Sí.
Fue una pequeña finta, dijo Aori con una sonrisa. Luego le arrojó la campana a Kusina. Me sorprendiste. Aunque estaba sorprendida por la acción inesperada de Aori, Kusina no parecía infeliz en lo más mínimo. Fue simple. Sentía que esta vez podía ganarle a Minato. Capítulo 10. El primer encuentro de Aori y Kusina finalmente terminó. En realidad, convertirse en alumno de Kusina tenía un significado implícito. Significaba que si Kusina se convertía en la líder del equipo, a Aori le resultaría muy difícil ir al frente. Esa era su propia opinión. Y él ya sabía que Kusina solo tenía un estudiante. Era imposible formar un equipo de batalla de 4 personas, que obviamente no era lo que se hacía antes de ir al frente. Después de todo, Uzumaki Kusina era el Jinchuriki del zorro de 9 colas. Si el Jinchuriki pudiera controlar perfectamente al zorro de 9 colas, definitivamente sería una fuerza poderosa, pero los superiores de Konoha no podían enviar al Jinchuriki del zorro de 9 colas al campo de batalla. La razón era simple. Primero, aunque Kusina era del clan Uzumaki, el 9 colas era diferente de otras bestias con cola. No podía controlarlo perfectamente. Segundo, y esto era más importante, Konoha no podía permitirse el lujo de perder al 9 colas. Una vez que el Jinchuriki zorro de 9 colas apareciera en el frente, el enemigo definitivamente intentaría matarla sin importar nada. Para el enemigo, un objetivo como ese era un objetivo claro y que debía destruir. Como había predicho Aori, mientras que otros equipos fueron enviados al frente después de una pequeña reagrupación, Kusina permaneció en la aldea. No mostró señales de moverse, y Aori ni siquiera necesitó realizar ninguna de esas tareas básicas. Solo tenía 3 cosas que hacer. 1. Aprender jutsu de Kusina. 2. Ver a Kusina hacer todo tipo de investigaciones y 3. Formar un dúo con Kusina para intimidar a los niños y niñas en Konoha. Shit 9. Jajaja amigo, de hecho, al día siguiente de que Aori se convirtiera en alumno de Kusina, sin siquiera necesitar preguntar, Kusina ya estaba ansiosa por comenzar a enseñarle jutsu. Porque quería que Aori superara a Kakashi lo más rápido posible. Que su alumno superara al alumno de Minato, ¿no era eso lo mismo que ella superara a Minato? Kusina veía inconscientemente a Aori como un juguete, y Aori efectivamente cumplía el papel de juguete. Pero Aori no se daba cuenta de que se había convertido en el estabilizador del estado de ánimo de Kusina. Entonces, ¿qué jutsu debería enseñarte primero? Kusina murmuró para sí misma, un poco preocupada. Sellado de los 4 símbolos, por supuesto, ese era solo el monólogo interior de Aori. No podía decir esa respuesta en voz alta. Y mucho menos que era un jutsu prohibido de rango S, si Kusina le preguntaba cómo conocía esta técnica, no podría responder cómo podría un estudiante que acababa de graduarse de la Academia Ninja saber el nombre de una técnica secreta y prohibida del clan Uzumaki. Él no podía responder y por eso no podía decir eso. Kusina definitivamente podía usar el sellado de los 4 símbolos, pero obviamente era imposible enseñar una técnica prohibida tan fácilmente. Además, no creía que Aori estuviera listo para aprender el sellado de los 4 símbolos, el nivel más alto de la técnica de sellado. Y el jutsu que le enseñaría a Aori, en cuanto a las técnicas de sellado, no planeaba enseñárselas por ahora. La dificultad de aprender técnicas de focas era mucho mayor que la de aprender jutsus normales. La complejidad requería que el aprendiz tuviera un conocimiento profundo de la fórmula de la técnica en sí. En términos generales, la dificultad de aprender técnicas de sellado de rango A era básicamente la misma, o incluso mayor, que la de los jutsu de rango S. Un jutsu de rango S como el sellado de los 4 símbolos podría ser imposible de aprender en toda una vida para alguien sin el talento. Ya lo tengo. Empecemos con la técnica del clon de sombras, un jutsu con extrema practicidad. Los ojos de Kusina se iluminaron de inmediato. Había pensado en ese jutsu. La técnica del clon de sombra es un jutsu de rango B según el criterio de Kusina sobre los niveles de chakra y el control actuales de Aori, no debería tener problemas para aprenderlo. Después de todo, él podía crear un jutsu de rango A por su cuenta. Será la técnica del clon de sombras. Primero te enseñaré los sellos manuales, Kusina comenzó a enseñarle sin siquiera preguntarle la opinión a Aori. Por supuesto, Aori no tenía ninguna razón para no aprender la técnica clon de sombra, un jutsu con tanta practicidad. La técnica Shadow Clone solo tiene un sello de mano carnero. Es uno de los 12 sellos de mano básicos. Cualquier graduado de la Academia Ninja lo sabría, pero Kusina le mostró el sello de mano a Aori primero y luego le explicó el flujo de chakra durante la formación del sello de mano.
Incluso lo demostró ella misma, y dos brujas pelirrojas idénticas aparecieron frente a Aori. Aori asintió, indicando que había entendido y comenzó a intentarlo de inmediato. La dificultad de esta técnica no era demasiado difícil para alguien como Aori con una mente como la suya. No se apresuró a formar sellos con las manos. En cambio, siguiendo las instrucciones de Kusina, primero hizo que su chakra fluyera a través de los caminos designados hasta que se familiarizó con los caminos para la técnica del clon de sombras. Luego comenzó a formar sellos con las manos. Kusina asintió. Vio lo que estaba haciendo Aori y eso la hizo sentir muy aprobatoria. No practicaba a ciegas, sino que comenzó por familiarizarse con el flujo de chakra. Esto demostró plenamente que su estudiante era bastante maduro. Mientras formaba los sellos de manos, el chakra de Aori fluía en coordinación con los sellos de manos. Entonces, este jutsu de rango B no tan difícil tuvo éxito en el primer intento. Otra versión idéntica de sí mismo apareció ante él. Aori sintió que su chakra se había reducido instantáneamente a la mitad de su nivel normal. Esa era una de las desventajas de todo tipo de técnicas de clonación. Dividía el chakra del usuario de manera uniforme entre cada clon. Aori inmediatamente liberó la técnica del clon de sombras. Luego, la parte del chakra que no fue consumida por el clon regresó de inmediato a su cuerpo principal. Técnica del clon de sombras, éxito, comencemos a practicar el siguiente jutsu, maestra Kusina. ¿Empezar el siguiente ahora? Acabas de aprender la técnica del clon de sombras. ¿No quieres practicar un poco? Kusina no estaba sorprendida de que Aori pudiera dominar la técnica del clon de sombras tan rápido. Lo que la sorprendió fue que él realmente quisiera comenzar a practicar el siguiente jutsu inmediatamente. Aunque quería compararse con Minato, el comportamiento de Aori parecía un poco apresurado. ¿Practicar? No necesito hacerlo, maestra Kusina. Alcancé la máxima competencia en el momento en que aprendí este jutsu. Para demostrar que no mentía, Aori volvió a formar sellos con las manos y otro clon apareció frente a él. Kusina. Ese era el poder del talento. Si se trataba de capacidad cerebral y capacidad de aprendizaje, Aori no le tenía miedo a nadie en el mundo de Naruto, ni siquiera a Madara o a Shibama. Shix 9. Maldita sea, amigo, cálmate las tetas. Kusina sintió que algo andaba mal, pero Aori efectivamente había dominado este jutsu de rango B. Entonces, con una mezcla de alivio, sorpresa e impotencia, comenzó a enseñarle a Aori un nuevo jutsu. Aunque anteriormente había dicho que quería competir con Minato por el puesto de Hokage, en realidad había renunciado a ese tipo de competencia, o se había rendido. Primero, Minato Namikaze fue simplemente demasiado sobresaliente. En segundo lugar, ella era la Jinchuriki del zorro de 9 colas. Este fue el mayor obstáculo para convertirse en Hokage. Pero ver para creer. Después de presenciar la capacidad de aprendizaje de Aori, finalmente se convenció de que su estudiante definitivamente podría superar al estudiante de Minato.